Bienvenidos. Hoy abrimos un paréntesis en la agenda política que es la que habitualmente acapara este espacio de opinión, para dar espacio a un tema que puede salvar muchas más vidas y por estar descuidado ocasiona a diario más pérdidas de vidas que ese maldito paro que tiene paralizada a Imbabura con apenas, entre comillas, 3 muertes, cuando una sola hubiese sido demasiado. Desgraciadamente habrá tiempo para retomar eso en la semana. No podemos esperar más tiempo para hablar del trasplante de órganos en el Ecuador, la situación crítica que enfrenta y hacerlo con una profesional que tiene cerca de 50 trasplantes de corazón exitosos en los últimos 4 años y es una cruzada en esa materia, la doctora Mónica Gilbert, con quien en Del Día a la Noche previamente hablamos de esto. En el caso de los trasplantes que usted ha hecho, ¿de dónde han provenido los corazones? De todo el país, en realidad. La mayoría son de Guayaquil, por obvias razones, porque logísticamente es muy complejo de aquí moverse a Quito, porque los traslados no están cubiertos por la Red Pública de Salud, porque los horarios hay que ir en avión y que son aviones particulares que no se cubren tampoco, entonces hay que coordinar muchas cosas. La mayoría son de Guayaquil y de Guayas, pero un poco más lejos. ¿Cuánto tiempo dura un corazón para que sea utilizable para un trasplante después de que ha muerto la persona? 4 horas. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Venga a nuestra clase de yoga y coffee party en Windham Guayaquil, una clase para todos los niveles, al aire libre con la mejor vista del río Guayas. Te espero este sábado 25 de octubre, 8:30 am, aquí en Windham Guayaquil. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Ahí está Farmacis. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. Al reservar recibes $3,000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy. ¿Saben ustedes que si en su cédula no consta como no donante, son donantes de órganos? Al morir, si las circunstancias en que lo hacen califica para aquello y a su familia no se le ocurre en ese momento impedirlo por una serie de razones muy comprensibles, bueno, sépanlo. Porque sabiéndolo, algunos tienen como primera reacción, yo quiero que me entierren completo o me quemen completo. Mientras que miles más, como primera reacción, dicen, me encantaría dar vida a otra vida cuando ya no tenga la mía. Hay una serie de reformas que se están haciendo justamente en la ley que regula esto. Así lo reseñó recién Karen Aro de Teleamazonas. Las reformas a la ley de donación de órganos pasaron el primer debate en la Asamblea. La norma, por ejemplo, establece un proceso correcto en la calidad de los trasplantes, tanto para los donantes como para los receptores. Promueve la lucha contra las prácticas ilegales relacionadas, como el tráfico de órganos. Entre otras cosas, mantiene al Ministerio de Salud Pública como el ente rector del Registro Nacional de Personas Donantes y Receptoras.
Propone la obtención de un certificado o un carnet que identifique su condición de donante o trasplantado, el cual será emitido posteriormente a un informe médico que determine dicha condición con el fin de acceder a una atención prioritaria, por ejemplo, en casos de emergencia. Esas son solo algunas de las mejoras que se hizo de la ley, pero siguen siendo insuficientes. Pero más que eso, nunca van a bastar si en este país no hay una verdadera cultura de donación de órganos. Y para eso se requiere más información, que es la tarea de este programa en la próxima hora. Pero se requiere más publicidad, que es la tarea obligada del sector público y del sector privado, para que en esta circunstancia actual, en este país, no se desperdicien vidas como una recién acá, porque no había un avión disponible para traer de Quito un corazón que pudo llegar a tiempo y no fue factible. La TAM tiene un programa para eso, no coincidieron los horarios, es que va a haber un vuelo especial para eso. Y hay una cantidad de dueños de aviones privados en el Ecuador que estarían dispuestos de todo corazón en circunstancias como esas para eso. Pero ¿qué más se requiere hacer? De eso hablamos con la cardióloga Mónica Gilbert en los próximos 60 minutos, porque Dios no quiera. Puede ser usted mañana quien lo necesite, o puede ser también cualquier rato quien lo provea. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. A propósito de Tania Tinoco, a quien extrañamos siempre y nos acompaña siempre también, los especialistas en la Cleveland Clinic, en donde falleció, y aquí de donde partió, decían que lo único quizá hubiese salvado a Tania era un trasplante de corazón. Pertinente recordarlo ahora. La doctora Mónica Gilbert es nuestra invitada, tiene una vasta experiencia en su campo y una constante dedicación a esa materia. Empecemos un poco por allí. ¿Por qué escogió usted la cirugía de corazón como vocación médica? En realidad creo que por el ejemplo, era lo que más había visto durante mi vida y me encantaba ver que la gente trabajaba en grupo y no hablaba mucho. La gente sabía claramente su trabajo. Me acuerdo haber entrado al quirófano alguna vez y ver que no conversaban en el quirófano, se hablaban de otras cosas, pero las cosas seguían pasando. Los perfusionistas hacían su trabajo, los anestesiólogos su trabajo, los cirujanos su trabajo, los instrumentadores también. Entonces todo el mundo tenía sus roles clarísimos, pero era un grupo que trabajaba con una sola finalidad, que era que el paciente saliera bien. Entonces era un grupo enorme de gente trabajando y creo que eso es lo que más me llamó la atención. La doctora Mónica Delia Gilbert Oruz nació en marzo 9 de 1987. Tiene 38 años ya, nacida en Miami, Florida, todavía no tiene hijos. ¿Algún rato se va a embarcar en eso con su profesión? No sé. Esa es la respuesta honesta. No sé. Ya, es difícil. Tiene una maestría en gerencia hospitalaria del SPAE, Escuela de Posgrado en Administración, una especialidad en cirugía cardiovascular del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro de la Argentina, entrenamiento en cirugía general del Hospital General Luis Bernaza del Ecuador y médica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Su experiencia es vastísima y es mejor que hablemos de ella en el programa a que yo se las resuma con una serie de menciones y aspectos de su trayectoria. El trasplante del corazón es una cuestión crucial que funciona solo cuando se encuentra en situación
accesible, un corazón adecuado para el paciente que lo requiere. Explíqueme esto un poco mejor. ¿Qué es un corazón adecuado? ¿Cómo se establece que puede ser compatible? ¿Cuánto tiempo después de que el donante muere puede llegar, etcétera? Me voy a atrever a decir que creo que todo el tema de trasplantes requiere un engranaje de personas, probablemente el mayor grupo de personas que trabajen simultáneo que cualquier otra terapia médica, porque son varios equipos trabajando al mismo tiempo. Es mucha gente que tiene que estar en sincronización para que esto salga bien. Tanto como corazón, hígado, cualquier órgano que se vaya a trasplantar requiere de un montón de gente en sintonía. Entonces eso es como lo primordial que hay que entender, que no es que una sola persona tiene que estar trabajando para que esto pase, son muchas personas. Una vez llegamos a contar entre todo, traslados, cosas, como aproximadamente 100 personas trabajando al mismo tiempo para varias personas que se iban a trasplantar al mismo día. ¿Y cómo funciona la primera donante. señal? ¿Cómo saben ustedes, doctora, hay un posible donante o hay un donante? ¿Cómo arranca el proceso? De eso se encarga el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, que es el INDOT, que está bajo el mando, por decirlo así, del Ministerio de Salud Pública. Ellos son los responsables de notificar los donantes a los equipos de trasplante. Es decir, cuando ellos ya han recibido una alerta de un donante y ese donante ya ha sido evaluado y está en aptas condiciones para hacer, tanto en las condiciones legales como en las condiciones médicas para ser un donante, ellos procesan toda esta información, revisan los pacientes que están en la lista de espera nacional, que es una lista única nacional, y ellos se encargan de comunicar a los diferentes equipos de trasplante de órganos que hay un posible donante que puede ser compatible con los pacientes en lista de espera de cada institución que tenga lista de espera. ¿Y cuántos pacientes hay a nivel nacional? Hoy día, solo para corazón en lista de espera, para corazón hay aproximadamente. 7, exactamente, al día de hoy. ¿Y para órganos en general? En general hay 1.118 hace 20 minutos. Ya, hígado, activos. riñón, corazón. Hígados. ¿Qué es activos? Que se pueden trasplantar en este momento. Después, según datos del INDOT que revisé la semana pasada, habían casi 1.000 pacientes inactivos temporales. Por ejemplo, si un paciente estaba en lista y está con fiebre, está inactivo temporal hasta que resuelva el cuadro de la fiebre. Okay. Porque no se puede trasplantar a nadie con fiebre. Okay. Pero ese paciente no es que salió de la lista, sino que por unos días va a estar inactivo temporal porque tiene otra enfermedad que hay que resolverla primero. Suena muy poco que solamente hayan 10 registrados para trasplante, Claro. cuando de lo que, ¿verdad? Cuando de lo que conozco, muchos más los podrían necesitar. ¿Y eso? Eso es la otra parte del problema, que pocos pacientes son derivados a los equipos de trasplante a tiempo por diferentes factores. Tanto a veces ignorancia de los pacientes, porque los pacientes tienen que ser guiados, el paciente no sabe hacia dónde debe de caminar muchas veces. También a veces por falta de conocimiento médico. Durante un par de años, en otras regiones del país, la gente no sabía que ya había programas de trasplante cardíaco, que están en Guayaquil los 2. En ese entonces habían 3 en esta ciudad. Y en otras regiones del país nos decían, pero nosotros no sabíamos que había programa de trasplante cardíaco activo. Entonces esos pacientes no se ponían en lista de espera. ¿Cuándo está un paciente, o de estos 7, por qué se sabe que están listos para un trasplante? Aparte de estar enterados, ubicables, etcétera. Claro. ¿Qué falencia tienen en el corazón que requerirían un trasplante? Hay diferentes razones para requerir un trasplante de corazón. La primordial y principal es que su corazón está fallando, que no es lo suficientemente, entre comillas, fuerte para bombear la sangre necesaria al resto de su cuerpo. ¿Y por qué no un marcapasos? No, porque hay diferentes enfermedades que pueden llegar a requerir un trasplante y no es lo mismo que tener un marcapasos. ¿Ya? Hay pacientes que tienen marcapasos puestos o dispositivos similares a los marcapasos, que eso es como un puente al trasplante. Le da un poco de tiempo hasta llegar a un Ya. trasplante. Se llaman los famosos desfibriladores implantables, que por ahí los debe haber escuchado. Hay pacientes que nacen con ciertas cosas que los hacen más propensos a arritmias y arritmias que pueden ser mortales. Ya. Cuando estas arritmias se vuelven muy recurrentes, llegan eventualmente a un trasplante porque el riesgo que le da una arritmia que no pueda salir es mucho mayor. ¿Cómo Hay se muchas puede causas. vivir sabiendo que necesitas un trasplante y no tienes un corazón, sino por casualidad? Para los pacientes que están en lista de espera y para sus familias, porque hay que pensar que el paciente está en lista de espera, pero hay una familia entera alrededor de ese paciente Correcto. esperando un órgano. Entonces, para los pacientes y las familias es durísimo, porque ellos están en su casa, básicamente, esperando
los que están en su casa, hay unos que están en los hospitales porque están más graves todavía, que requieren corazones o cualquier órgano mucho más rápido, pero es todo un grupo familiar que está a la espera con la angustia. Ustedes se imaginan el nivel de estrés y de angustia que eso debe ser para los pacientes. ¿Y estos 7 que esperan donación pueden desarrollar su actividad normal? No todos. Hay algunos que pueden estar hospitalizados, hay otros que están en su casa bajo ciertos cuidados, que no pueden hacer actividad mayor porque pueden descompensarse y se pueden complicar más y llegar a un trasplante más complicado puede ser. Siendo esto tan complejo, ¿cómo ha logrado usted en 4 años casi 50 trasplantes de corazón? Por el grupo humano que trabaja detrás de eso. ¿Cómo funciona? Hay mucha gente detrás de eso. Yo a veces soy un poco la cara visible de este grupo, de este equipo de personas, pero en realidad hay un grupo de cardiólogos que están encargados tanto de la evaluación previa como del cuidado posterior de este paciente, que son quienes manejan el tratamiento médico después del trasplante. Hay un grupo de cirujanos también, de anestesiólogos, de perfusionistas, de enfermeros, hay un psicólogo, hay personas de rehabilitación física, de terapia respiratoria. Toda una cadena. Exactamente. La operación misma, supongo que depende de alguien, pero hay un montón de gente detrás. La operación misma, ¿cuánto suele durar? La operación dura como unas 4 o 5 horas, la operación. ¿Cuál fue la más larga que usted hizo? ¿Cuánto duró? Alguna complicada seguramente. ¿De cuánto tiempo? Acuerdo. ¿Ya? No sé. Ya. Pero muchas horas seguro. Alguna que se tiene que haber complicado porque no todos los pacientes son igual de sencillos, entre comillas. Ninguno es sencillo. ¿Y cuánto tiempo después de que el corazón deja de latir en la persona donante puede llegar a quien va a reanimar? 4 horas. O sea, nosotros ¿Nada tenemos, más? es lo que se aconseja. Si llegamos a 4 horas y media o 5, no debería suceder nada. Pero las guías y las cosas por las que nosotros nos regimos, el número ideal son 4 horas. Cuando eso ocurre, la ablación, que me acabo de enterar que se llama la extracción de órganos, Sí. ya, cuando eso ocurre, los médicos del centro de salud, la policía, quien sea que proceda, lo llevan al sitio y operan sin necesidad de consentimiento de la familia. No, Van a decir, no. Su hijo murió, disculpe, él es donante, vamos a extraer el corazón, después se lo entregamos. No, ojalá que fuera tan sencillo. No. No. Los pacientes donantes de muerte encefálica, que son los pacientes que clasifican para ser donante de corazón, por ejemplo, requieren una evaluación previa extensa, que dura a veces hasta 24 horas o más. Entonces se sobreentiende que todo ese tiempo el paciente está siendo evaluado para certificar que tenga muerte encefálica. Y después de esa certificación hay que evaluar. Pero mientras tiene órganos. muerte encefálica, el corazón está latiendo. Claro, porque significa que el cerebro no le está funcionando. Lo que dejó de funcionar es el cerebro, es decir, ese paciente está sostenido únicamente por máquinas, porque ya su cerebro no funciona más. Pero eso hay que certificarlo, no es tan sencillo como que lo vimos ahí y ya está. Se demoran, tienen que venir 2 especialistas, hay que mantener a ese donante en las mejores condiciones y después de eso se evalúan todos los órganos. Porque hay pacientes que, por ejemplo, un accidente de tránsito, si el paciente tuvo un trauma abdominal importante, es decir, un golpe en el abdomen importante, puede haber dañado el hígado, por ejemplo. Y si el hígado, hay que hacer ciertas evaluaciones para saber si ese hígado pudiese ser ofertado a los equipos de trasplante para un implante en algún paciente que lo requiera. A veces no todos los órganos son viables para un trasplante. Qué complejo es esto. Ok. Antes de proceder, y qué apasionante a la vez, ¿usted cómo se siente cuando logra salvar una vida? Con mucha adrenalina, creo. Y satisfacción. ¿Y cuando la pierde? Horrible. Horrible, muy mala. Sí. Pero no es su culpa. No, pero es desgastante. Pero es parte de esto. Es así. ¿Qué porcentaje de éxito de acierto ha tenido sobre 100? No sé, no lo llevo contado así. ¿Más de 90? Puede ser, sí, si juntamos todas las cosas y todas las especialidades puede ser, pero no lo sé, es complejo. Qué bueno. Y para mí qué refrescante, qué distinto a lo que conversamos naturalmente aquí. Porque además tuve un problema de corazón reciente. Y salí bien librado, entre otras cosas, gracias a la clínica de la doctora. Nos pueden seguir en Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. También en Extreme, que es canal 15 de Vito TVO o 709, alta definición. En DirecTV el canal es 194. Corresponde a Manavisión, solo allá señal abierta en Manaví, mi tierra, canal 9. En estas 2 cableras y en todas las demás del país nos pone RTU. Gracias a RTU y las que mencioné, llegamos a 40,000 hogares aproximadamente todas las noches. Se unen
más de 10.000 por radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM para Manabí, la misma frecuencia pero en Riobamba, es de La Bonita del centro del país, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito, donde estaré mañana temprano, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Antes de proseguir, escuchen lo que el director del INDOT, que es un ejecutivo con larga trayectoria felizmente en ese organismo, acotó recién sobre la situación del trasplante de órganos en el país. Recordarle a la ciudadanía que todos los ecuatorianos somos donantes por ley, salvo contrario quisiéramos manifestar nuestra voluntad contraria en el registro civil en el momento de la cedulación. Pero a partir de eso el ecuatoriano es muy solidario, muy altruista. Gracias a ello, el sí a la donación, el momento de la cedulación ha permitido que de enero a la fecha, hasta el día de ayer, 408 pacientes se hayan trasplantado. La Ley Orgánica de Donación y Trasplante tiene el tema del donante relacionado, ¿no? El donante vivo relacionado. El segundo grado de afinidad hasta el cuarto de consanguinidad pueden ser los donantes y el paciente no tiene que pagar absolutamente nada. El Estado ecuatoriano garantiza el acceso a los trasplantes de una forma equitativa, ética y transparente. Más con el máster Mario Echeverría, Mario Herrería es, ¿no? Herrera. Exacto. Hablaremos al volver, director del INDOT, y a partir de ahí tomamos la conversación con la doctora Mónica Gilberto Ruz. La donación de órganos es uno de los múltiples temas de salud pública que requieren educación y campañas constantes para crecer. Y en eso deben unirse sector público y privado para obtener logros significativos. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Impulsamos el bono raíces. ¿Quiénes acceden? Personas registradas en las bases oficiales del MACD, RNA, Renagro, AFC. Mayores de 18 años en situación de pobreza o extrema pobreza. Hogares rurales dedicados a la agricultura o ganadería. No haber recibido el bono Cata. No ser beneficiarios de bonos otorgados por el MIES. Ni constar en registros del IES, ISPOL o ISPA. ¡Atención! No hay inscripciones abiertas. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. Vera a su manera, crítico e independiente. Los pueden seguir por OnePlus para el reprise, es canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme, CNT, Claro TV, solo que al día siguiente el reprise en OnePlus arranca a las 6 de la mañana. Zapping lo pone en canal 41 a OnePlus. En el canal de YouTube, Ecuador en Vivos TV, salimos, apenas concluye el programa, lo suben ellos. Y en Imbabura y
Carchi, el reprise lo hace extrema, 92.5 FM, al día siguiente solo que a las 6:30. El doctor Mario Herrera Venegas tiene 42 años, nació en Cotopaxi, 2 hijos, es PhD en Gestión Pública y Gobernabilidad, la Universidad César Vallejo de Perú, magíster en Dirección y Gestión Sanitaria, la Universidad Internacional de La Rioja, España, doctor en Osteopatía, Universidad de Valencia, España, título cursado en el exterior, no homologado en Ecuador. Fue estudiante de Derecho de la Universidad Espíritu Santo y es laboratorista clínico e histotecnológico de la Universidad Central del Ecuador. Actualmente dirige el INDOT. Y con esos antecedentes, doctor, bienvenido, gracias por conectarse. Empiezo pidiéndole a usted una descripción general de cuál es en este momento el panorama o la situación de donación de órganos en el Ecuador. Muchas gracias, Carlos. Un saludo para usted y para toda la audiencia. El Ecuador ha avanzado de manera sostenida en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos. Hoy contamos con un sistema nacional integrado que articula la labor de hospitales públicos y privados, con protocolos técnicos más sólidos, procesos de acreditación actualizados y una red operativa que garantiza transparencia y trazabilidad en cada donación. En los últimos años hemos logrado incrementar el número de trasplantes, especialmente de córnea y riñón, fortaleciendo la capacidad de nuestros equipos médicos y ampliando la cobertura en distintas zonas del país. Este progreso es fruto de una gestión técnica y humana que prioriza la vida de los pacientes en lista de espera. Carlos, en lo que va del año hemos salvado y mejorado la calidad de vida de alrededor de 600 ecuatorianos. Sin embargo, aún enfrentamos un gran desafío, la sensibilización ciudadana. La donación depende de todos, del diálogo y de la confianza en el sistema de salud. Por eso, desde el INDOT impulsamos campañas permanentes con el acompañamiento del Ministerio de Salud y varias carteras del Estado. A la vez, déjenme contarle que gracias a la cooperación internacional con organismos como la OPS, OMS y el INCUCAI de Argentina, realizamos la semana pasada un gran encuentro técnico que permitirá seguir consolidando y fortaleciendo la actividad trasplantológica en el país. En resumen, hemos avanzado y lo seguiremos haciendo con una visión clara: fortalecer la gestión técnica, la educación social y la transparencia institucional en este nuevo Ecuador que dice sí a la vida. Segundo, cuénteme cuáles son los principales obstáculos, 2 o 3 nada más, que impiden agilitar la donación de órganos en el país. A la vez, ¿cuáles son las medidas urgentes que ustedes proponen para romper este nudo? Carlos, los principales obstáculos que enfrenta el país no son médicos, sino principalmente culturales, estructurales y operativos. El primero tiene que ver con la falta de información y confianza ciudadana. Aún existen mitos y temores en torno a la donación y existen personas en el momento de cedularse que dicen no a la donación por desconocimiento. Por eso, uno de nuestros ejes más fuertes es la educación y sensibilización permanente desde escuelas, universidades y medios de comunicación. El segundo obstáculo está en la capacidad operativa del sistema de salud. Para que una donación se concrete, deben funcionar coordinadamente los hospitales, equipos de trasplante, unidades de cuidados intensivos y servicios de laboratorio. Estamos fortaleciendo estos procesos con capacitación continua, acreditación de nuevos establecimientos y la creación de equipos de procuración hospitalaria. Y el tercer reto es el marco logístico y territorial. Ecuador es un país diverso y extender la red de trasplantes a todas las zonas exige recursos, infraestructura y movilidad técnica. En esa línea trabajamos con el Ministerio de Salud Pública y los gobiernos locales para mejorar la conectividad y la respuesta oportuna ante un potencial donante. En síntesis, para romper este nudo se necesita una acción conjunta, educar, fortalecer la red hospitalaria y asegurar una gestión técnica ágil y transparente. Solo así lograremos que más ecuatorianos tengan una segunda oportunidad de vida. Por eso mismo, ¿por qué no hay una campaña sistemática de donación y de impulso a la cultura de donación de órganos? Son tan maravillosos los resultados que se obtienen cuando una vida se salva por donación de otra, y a veces salva además muchas más vidas, que si la gente lo supiera bien, lo valoraría mejor. Carlos, tiene toda la razón. La donación es el acto más noble que puede existir, un gesto anónimo que convierte el dolor en esperanza definitivamente. Y justamente por eso estamos dando un paso firme hacia una campaña nacional permanente de educación y cultura de donación, porque entendemos que la información salva vidas tanto como un trasplante. Durante muchos años las acciones fueron aisladas. Hoy queremos que sean sistemáticas, sostenidas y coordinadas, con participación de escuelas, colegios, universidades, medios de comunicación y la comunidad.
Desde el INDOT estamos impulsando alianzas estratégicas con distintos ministerios, entre ellos el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, los gobiernos locales, las organizaciones sociales y el sector privado para que el mensaje llegue a todos los rincones del país. Lo que buscamos es simple pero poderoso, que cada ecuatoriano converse en casa sobre la donación, que entienda que detrás de un sí hay una vida que continúa, porque en el nuevo Ecuador donar es amar, donar es vivir y donar es construir país. Gracias, doctor Herrera. Entrando en eso, doctora Gilbert, entre el 2010 y el 2024, la tasa de donación osciló entre 1.5 y 3.4 donantes por millón, con un repunte a partir del 2023, pero aún así, el Ecuador continúa por debajo del promedio regional de América Latina, que es de 8 a 10 donantes por millón. Sí, eso es real. Y más o menos condice con todo lo que acaba de decir el doctor Herrera. Falta mucha educación, hay que romper demasiados mitos todavía en la sociedad, porque no puede haber trasplantes sin donantes. Entonces, pueden haber equipos trasplantológicos, pueden haber pacientes que requieran, y supongamos que tenemos bien aceitada el tema de logística. Si no tenemos donantes, los pacientes no se pueden trasplantar. Entonces, hay que partir de ahí, de la educación, y es por eso que nuestra tasa es baja. Si bien hemos ido aumentando, hubo un repunte que se llegó casi a 7 años atrás, y después de la pandemia bajó, como a nivel mundial, ha ido escalando paulatinamente, pero todavía seguimos muy por debajo. Estamos en 4.02 creo del año pasado, y la idea es llegar por lo menos a pasar el promedio, que mientras más donantes existan, más pacientes se van a poder trasplantar. Cuando volvamos hablaremos de algunos de esos mitos, y también con una persona que recibió un trasplante de corazón y está viva. La donación de órganos es uno de los múltiples temas de salud pública que requieren educación y campañas constantes para crecer. Y en eso deben unirse sector público y privado para obtener logros significativos. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronostica. Apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano yo, gano mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Hola mi gente hermosa, quiero contarles algo. Ustedes saben que mi hermana que vive en Nueva York siempre le manda giros a mi mamá a través del Banco Bolivariano, y eso la verdad a mí me tiene tranquila, pero esa tranquilidad se ha vuelto felicidad porque el Banco Bolivariano en esta Navidad duplica tus giros. Así como lo escuchas, si cobras tus giros en octubre, noviembre y diciembre con Banco Bolivariano, automáticamente participas y tus giros se pueden duplicar en esta Navidad. ¿Qué? Sí, y si lo recibes a tu cuenta en el Banco Bolivariano tendrás el doble de oportunidades para ganar. Así que pilas, pídele a la persona que te envíe dinero desde cualquier parte del mundo que lo haga a través del Banco Bolivariano y te dé la oportunidad de ganar. Mi hermana ya está celebrando porque sabe que el giro que le manda a mi mamá se puede duplicar. Y a mí me toca conseguir un regalo más bacán. Es que solo con Banco Bolivariano tus giros se duplican en esta Navidad. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. ¿Buscas un plan diferente? Ven a nuestra clase de yoga y coffee party en Windham Guayaquil, una clase para todos los niveles al aire libre con la mejor vista del río Guayas. También quería contarte que además de la clase de yoga, tenemos una cata de café y un delicioso brunch saludable para ti. Te espero este sábado 25 de octubre, 8:30 am, aquí en Windham Guayaquil. ¿Sabías que en Pharmacies puedes pagar solo el copago de tu receta? El proceso es fácil. Traes tu receta médica, te atendemos como siempre y solo pagas tu copago. Pregunta por las aseguradoras afiliadas y aprovecha este beneficio. Si estás en Santo Domingo, recuerda que nos encuentras en Petróleos y Servicios, Plaza Vial y Río Lelia. Tu salud es lo primero y tu copago lo hace posible en Pharmacies.
está Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en los Estados Unidos, gracias a que es una cablera con gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, en 10.000, 12.000 hogares adicionales a los 40.000 más 10.000 que mencioné antes. Pero también lo hace en España, a través de Hispasat y en varias provincias del Ecuador, Galápagos, Santa Elena, Loja, Santo Domingo, Los Áchilas, Pichincha. Para proseguir, he aquí una beneficiada, Nadia, de un trasplante de órgano, según este reporte de Stephanie Paces de Teleamazonas. A Nadia le trasplantaron un riñón de un donante cadavérico. Ella cuenta que aunque estaba muy nerviosa, también se sentía emocionada, porque con ello tenía una nueva oportunidad de vida. Mi vida ha dado un giro de 360 grados. Definitivamente nos cambia a todas las personas la vida, los que estamos en diálisis, de pasar a depender de una máquina a tener ya tu riñón y saber que vas a poder hacer completamente las cosas como normalmente las hacías antes de diálisis. El trasplante es un procedimiento quirúrgico que consiste en implantar un órgano, tejido o células de una persona en otra. Esto con el objetivo de restaurar las funciones perdidas o alteradas. El trasplante de riñón es uno de los que más se realiza en el país. Aproximadamente un 10% de la población mundial tiene algún grado de insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, 1 de cada 10 va a tener algún grado, pero no lo sabe. Y las dos causas más importantes de insuficiencia renal es la diabetes y la hipertensión. Pero un trasplante se puede efectuar siempre y cuando exista un donante adecuado. Lo lamentable es que en los últimos años se registra una disminución en la cantidad de personas que deciden donar sus órganos o tejidos. Hablemos ahora de los mitos que impiden impulsar más la cultura de donación de órganos, de los que usted ha identificado, detectado, ¿cuáles son? El primero de todos, y que una de las causas principales es que en la cédula dice si uno es donante o no, que uno lo puede ver, es que la gente piensa que si tiene un accidente de tránsito o alguien lo rescata en la calle, un poco moribundo o enfermo, ya, y si uno ve que es donante, ya casi que lo van a hacer donante de órganos. Cuando en realidad, comentamos antes, que los donantes tienen que tener una característica que es muerte encefálica. Y a nivel internacional no tengo data de eso, menos del 1% de los pacientes que fallecen en unidades de terapia intensiva cumplen criterios de muerte encefálica y pueden ser donantes. Menos del 1%, y en este país me voy a atrever a decir que es mucho más que eso. Yeah. Entonces, el mito de que si los bomberos lo rescatan en el camino y ven que... Te van a dejar morir para donar el órgano. Exactamente, y muchas más personas las que creemos lo piensan así. Y eso es completamente falso. El deber de los médicos es salvar a los pacientes, y si ya no podemos hacer nada y entra en ese estado, en lo que se llama muerte encefálica, recién ahí podemos pensar en que sea un donante. Lo otro, ¿el trasplante de órganos lo paga el Estado? Depende de la cobertura que tenga el paciente. La salud está en la Constitución, debería de cubrirse por el Estado, pero por lo menos en el programa al cual yo dirijo, todos los pacientes son atendidos por el subsistema de salud pública que corresponda. Es decir, es Ministerio, ISPA, ISPOL. ¿A la familia del donante se le paga algo? No, eso está prohibido por la ley. Ninguna de las personas que intervienen en el proceso de trasplante pueden recibir remuneración por el órgano. Claro que las personas que trabajan, que hacen la cirugía, reciben un honorario. Claro que los medicamentos y los insumos cuestan, y el hospital también, el sitio donde está el paciente que recibe, cuesta. Pero ni los doctores, ni la familia, ni el receptor, ni el donante pueden recibir dinero por esto aquí, ni ningún tipo de remuneración, no solamente dinero. ¿En algún caso se puede romper el anonimato de quién donó el órgano? Está prohibido por la ley ecuatoriana. Yo sé de historias de que la gente sí se ha reencontrado en algún momento, sobre todo en otros países. Aquí no se puede. Sí, si la familia dice, yo quiero ver sin que esa persona lo sepa, quién tiene los ojos de mis hijos o de mi hijo a ver aquí no se puede. Su mirada. No, en este país está prohibido por la ley. ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad, más que nada. De seguridad entre la persona que lo recibió. Uno nunca sabe cómo puede ser. A veces no toda la familia está de acuerdo.
Correcto. A veces hay un miembro de la familia que está en desacuerdo y puede generar algún problema a la persona que lo recibe. Salvo cuando sea un familiar, que ocurre mucho. Eso es cuando es donante vivo. Ahí, Claro, obviamente, entre la gente vivos, un sabe. riñón Claro, ahí le sí da la al gente hermano o sabe, la hermana, ya. Porque tienen que tener, como lo dijo el doctor Herrera, un grado de consanguinidad específico. Y cuando no es entre vivos, ¿no es injusto para la familia del donante no tener algún tipo de estímulo, beneficio, acompañamiento, Yo creo que de ventaja acompañamiento por parte del sí. Estado? Ventaja no, en lo absoluto, porque la donación es un acto altruista y generoso. ¿Cuál es la satisfacción más grande de donar un órgano? Saber que alguien lo recibió. Sí se pueden hacer cartas anónimas, eso sí hacen. Ya. Es más, el INDOT tiene como una iniciativa de que a los pacientes ya trasplantados les hacen escribir una carta agradeciendo al donante y se la entregan a la familia, pero es anónima. Ya. No se sabe quién es. A Andrés Zapata usted le trasplantó el corazón. Sí, claro. Con él volvemos enseguida para escuchar su testimonio y experiencia. La donación de órganos es uno de los múltiples temas de salud pública que requieren educación y campañas constantes para crecer. Y en eso deben unirse sector público y privado para obtener logros significativos. Cierro mis ojos, me dejo llevar. Me gustan cosas que nadie ve. Pero en silencio me hacen crecer. Aunque a veces no lo quieras ver. Yo te escuché. Te puedo ver. Yo te escuché. Te puedo ver. Vamos más alto, no mires atrás. Brilla conmigo, déjate llevar. Estamos juntos, nada nos va a parar. Dales la lotería de Navidad. 3 millones al entero. Y muchos premios más. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. ¿Qué harías tú con $5? ¿Te comprarías un bolón? ¿Una gorra? ¿Un refresco? No. Con Ambienza, con solo $5 diarios te compras tu casa propia. Casas con acabados modernos y amenidades exclusivas dentro de una urbanización privada con seguridad 24/7 y un mundo de beneficios. Ven al Mirador Ambienza, descubre tu futura casa y gana premios instantáneos. Además, al reservar recibes $3.000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy. Ahí está Farmacis. Vera a su manera.
crítico e independiente. El canal 24/7 nos pone en todas las cableras que pueden ver en pantalla 1 hora antes de la emisión general del programa. Es el único autorizado para eso, 21 horas. En lo demás, plataformas, medios, canales, radios y otras hierbas salimos a partir de las 22 horas. Mientras que desde hace más de un mes grabamos Ver a su manera en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Andrés Zapata, gusto en saludarlo. Tiene 42 años, nació en Guayaquil, no tiene hijos, formación secundaria, fue parte de una compañía familiar que brinda servicios navieros. Y entiendo que recibió trasplante de corazón en el 2022, ¿fue? Sí. Lo de Andrés. 2022. Ok. Gracias por contactarse y brindar su experiencia personal cuando no todos quieren hablar de esto públicamente. Primero, explíquenos en pocas palabras cuál era su problema cardíaco y cuánto tiempo esperó hasta lograr un trasplante. Yo padecía de miocardiopatía dilatada y el tiempo de espera para mi trasplante fue alrededor de 2 meses. Ya. Andrés, antes de tener el trasplante, ¿qué problemas le creaba esto en su actividad regular, esta deficiencia o complicación del corazón? Y en algún momento le dijeron que si no había trasplante su tiempo de vida se vería más limitado de lo común. Los problemas que tuve antes de mi operación fueron cansancio extremo o fatiga, pues así sean caminatas leves o cualquier actividad física. También falta de oxígeno en ocasiones y el hinchazón de cuerpo por la retención de líquidos. Y el tiempo de vida, por ética profesional, los doctores no me lo dijeron. Y en realidad yo estaba enfocado en salir adelante, que tampoco me interesó preguntar sobre el tema. ¡Qué bien! Lo veo rozagante. Si no me cuentan que tiene un trasplante de corazón, desde luego no parece. Ahora, lo más importante de todo para mí, ¿cómo se siente seguir vivo con un corazón que no es propio? ¿Cuáles son sus sensaciones, sus sentimientos, sus impresiones, aparte desde luego su alegría, su orgullo y su alivio? Al obtener el nuevo corazón, la primera sensación extraña que mantuve fueron los fuertes latidos en el pecho. Pero con el pasar de los días todo se vuelve normal. Te sientes bien física, mental y anímicamente. Y en lo único que pienso es en seguir adelante y aprovechar esta segunda oportunidad de vida que nos brindó Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo se siente usted cuando ve eso, su Bien, obra? Bien, él es un gran paciente, es un paciente disciplinado. Y me acuerdo el día que llegó a la consulta para escribirlo, o sea, para conversar, conocerlo. Ya había venido por otros médicos del medio, del círculo, que conozco, ya lo habían visto. Y no había programa de trasplante en su momento. Hasta que después se abrió el programa de la clínica y lo derivaron. Y fue el primer paciente que con la doctora Paola, que es la cardióloga del equipo, inscribimos en lista de espera. No fue el primero a trasplantarse porque él estaba en su casa, no estaba tan urgente como los otros, pero fue el primer paciente que inscribimos en la lista nacional de trasplante cardíaco. ¿Qué es tener un programa de trasplante en una clínica? ¿Qué entraña eso? Mucho trabajo. Para tener un programa de trasplante, no es que cualquier hospital puede trasplantar. No es que todos los hospitales del país tienen que trasplantar. Sí, todos los hospitales deberían de identificar donantes, que eso es otra cosa. Los programas de trasplante son programas tanto de grupo de profesionales como de ciertos aspectos técnicos y de infraestructura que debe tener un hospital. ¿Y quién califica eso? Si no es que yo estoy calificado, tengo gente idónea, No. creo, aquí está el quirófano, todo, pero ¿quién certifica que eso es así? El INDOT. El INDOT, hay una serie de pasos y de reglas que hay que cumplir. Primero se envía una documentación, ellos revisan la documentación, como decía, desde personal, infraestructura, casos previos, porque hay que tener cierta experiencia, quizás no tanto en trasplante, pero cierta experiencia en hacer cirugía de este nivel de complejidad y cosas. Y después hay una visita presencial, otra evaluación, y de ahí... La visita presencial es como una inspección. Es una inspección, claro. Hay una Una inspección auditoría, y ¿ya? cada... Puede ser que me equivoque, pero no sé si son 2 o lo pasaron a 3 años, hay una revalidación de esto. Qué bien. O sea, tenemos visitas constantes y en los años de por medio, es más, hace poco tuvimos la del INDOT
van y visitan el hospital, verifican que todo siga en orden, que haya los insumos. ¿Cuántas instituciones o establecimientos médicos tienen un programa de trasplante de corazón en el país? 2. ¿Ah? 2. ¿Ustedes y quién más? Y la Junta de Beneficencia. ¿En Quito no se hacen trasplantes de corazón? No. Es que no pueden, no están calificados, no quieren. Hubo un programa hace no muchos años, a la par que nosotros nos acreditamos, no sé por qué motivo, el programa ya no estaba acreditado más. No sé qué pasó, pero en Quito no se hace, en Cuenca tampoco. Bueno, con esto van a entender ustedes la pregunta con que vuelvo y cerramos la última parte de esta entrevista. Apasionante, breve, insuficiente, pero a la vez reveladora, sobre trasplante de órganos en especial y trasplante de corazón. La donación de órganos es uno de los múltiples temas de salud pública que requieren educación y campañas constantes para crecer. Y en eso deben unirse sector público y privado para obtener logros significativos. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Hay quienes no se rinden, ni en la cancha, ni en la vida. Gente que madruga, trabaja y pone el corazón en cada paso. Su pasión va más allá del fútbol. Se transforma en hogar, en herencia, en futuro. Aquí se celebra, se vive. Gritan el gol desde su sala, porque ahora el sueño se juega en casa, en su hogar. Porque el verdadero triunfo no solo se juega, también se construye. Ambienza, construyendo la nueva ciudad donde todos ganamos. Ecuador, número 1 con Ambienza. Impulsamos el bono raíces. ¿Quiénes acceden? Personas registradas en las bases oficiales del MACD, RNA, Renagro, AFC. Mayores de 18 años en situación de pobreza o extrema pobreza. Hogares rurales dedicados a la agricultura o ganadería. No haber recibido el bono Cata. No ser beneficiarios de bonos otorgados por el MIES, ni constar en registros del IES, ISPOL o ISPA. ¡Atención! No hay inscripciones abiertas. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. ¿Sabías que en Farmacis puedes pagar solo el copago de tu receta? El proceso es fácil. Traes tu receta médica, te atendemos como siempre y solo pagas tu copago. Pregunta por las aseguradoras afiliadas y aprovecha este beneficio. Si estás en Santo Domingo, recuerda que nos encuentras en Petróleos y Servicios, Plaza Vial y Río Lelia. Tu salud es lo primero y tu copago lo hace posible en Farmacis. Ahí está Farmacis. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de este programa, que yo me he comprometido a que sea solo el primero de muchos, con la doctora Mónica Gilbert, si ella cumple la otra parte del compromiso, que es a través de la comunicación viral y digital, popularizar, difundir, concientizar mucho más sobre esta materia que tanto lo requiere, ya que otros no lo hacen. La respuesta no puede ser el Estado no lo hace, yo porque al revés. Justamente como el Estado no lo hace, nosotros también. Si nos acompañan después ya veremos. Y en su última entrevista en el programa del Día a la Noche, le hice una pregunta cuya respuesta me desconcertó y con cuyas lecciones vamos a concluir. Las cosas han cambiado, han mejorado, ¿qué se necesita? De la última vez que conversamos no hemos cambiado mucho, al contrario las cifras han bajado un poco porque la desinformación continúa. Hoy, que es el 14 de octubre, se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos y de Trasplantes. Hay otros países que también lo celebran, aunque no se considera internacional como tal.
con el afán de concientizar a la sociedad de la necesidad de decir que sí a la donación de órganos. Hasta ayer a las 3 de la tarde, que fue la última vez que lo revisé, habían 1.105 personas activas en lista de espera. Es decir, 1.105 personas esperando un órgano o una córnea, por ejemplo. Casi 700 esperando un riñón entre adultos y niños. Entonces, es mucha gente la que está esperando que llegue un órgano adecuado para ellos para poder tener una mejor calidad de vida, una segunda oportunidad de vida. Parte de eso que ha empezado usted, de eso que usted sigue haciendo, de lo que planea hacer y a futuro nos contará cuando se concrete, de este espacio de apenas una hora, que reiteraremos con alguna frecuencia, como he hecho con el tema del cáncer, en parte porque ambas dolencias me afectan y me vuelven mucho más consciente de esa importancia. ¿Qué otra cosa tiene que hacer el Ecuador como sociedad? ¿Cuál es la reacción de cada uno de los que nos está viendo ahora? Para no hablar de lo típico, las autoridades, el Ministerio de Salud del gobierno, por nada más toda esa vaina. La educación, hablar con la familia. Yo lo viví en mi propia familia. Antes de cuando estaba empezando en todo este tema, una vez me senté con unas primas y alguien me dijo el mito que conversamos hace un rato. Yo no tengo mi cédula de eso porque a mí me da terror que si me pasa algo, alguien de mi propia familia. Entonces ahí empecé y empezamos a revisar toda la mesa y hay que contarle a la gente lo que se hace. La gente tiene que saber que los pacientes como Andrés o la paciente trasplantada renal que salió hace un rato, que los pacientes van bien. Aparte que no sabemos si mañana somos nosotros los que necesitamos un órgano. Entonces, si nadie hace esto, como usted dice, no nos podemos quejar que el gobierno no lo hace, que el ministerio no lo hace. Hay problemas de salud muy grandes en el país en la actualidad. No quiere decir que trasplante no sea importante, pero quizás no tienen el tiempo para hacer que trasplante sea importante. Y eso ya queda a nosotros como sociedad. Lo primero que hay que hacer es hablar con la familia y comentarle a la familia, hablar del tema de la donación, quitar ese tabú, meterse a buscar en internet. Hay un montón de información buena, obviamente filtrar la información, pero saber a quién se puede beneficiar, cómo, saber qué vamos a hacer con los órganos cuando nos morimos. La ley orgánica de donación y trasplante de órganos, tejidos y células vigente desde el 2011, aparte de las reformas que le han hecho, ¿necesita algún otro giro especial para que sea más eficaz? Yo creo que hay ciertas cosas que hay que puntualizar y se pueden mejorar. Uno es el tema que genera mucho problema en la cédula, el de decir si es uno donante o no, si es visible o no. Porque igual los centros que tengan donantes hay que corroborarlo con el INDOT. El INDOT tiene la palabra final con el registro civil. Y solo ellos pueden hacer esa consulta. Ningún hospital la puede hacer. ¿Usted es partidaria de que no conste en principio? Yo soy partidaria de que no conste, porque creo que genera eso más bien ha hecho un retroceso en la cultura de donación. Claro, okay. Genera mucho más problema del beneficio que genera. ¿Qué más? El otro es ver todo el tema de la logística. El otro Herrera lo mencionó. Somos un país muy diverso y a pesar de ser un país pequeño en extensión, es difícil llegar de una región a la otra. Entonces, un poco ver el tema de logística, de cómo se puede mejorar, sobre todo para los órganos que tienen menores tiempos de isquemia, menores tiempos fuera del cuerpo, que se pueden llegar a perder porque está en otra ciudad que es a media hora en avión, por ejemplo. Y yo decía que el programa de la TAM incluye esa posibilidad para cuando coincide con su itinerario. Claro, Lo que ellos hacen es transportar el corazón, en el caso del corazón. Los equipos de personas, claro. O sea, y los equipos de personas. Sí. La TAM tiene Pero no es que programan un vuelo para eso, lo retrasan o lo anticipan. No. Le dan un asiento en el vuelo programado. En realidad, y prioridad. O los asientos que uno solicite, en realidad, y prioridad. Formidable la TAM. Es increíble, se llama el avión solidario. ¿Y qué pasa con la cantidad de aviones privados que hay, de dueños que estarían encantados de hacerlo? Lo digo por varios que conozco, y no saben, no los han comprometido, no los han llamado, etcétera. Claro, creo que no todos lo saben porque hay que contactarse con ellos, hay que hacer algún tipo de alianza para ver qué bueno podemos hacer por este tipo de inconvenientes o problemas que tenemos con el tema de logística. Y que creo que sí, mucha gente se sumaría, pero hay que montar un buen plan de acción para hacerlo. ¿Sabe lo que hay que hacer, doctora? Comunicar. Otro programa. Bueno, cuando quiera. ¿Cuándo vuelve? Cuando usted me vuelva a invitar. Retomémoslo en un mes. Bueno. ¿Ya? Ahí yo voy a cumplir mi parte de la promesa. Ok, porque en comunicación uno es ninguno. Es el problema. Yo cumplí, la invité a la doctora Gilbert, yo también cumplí, hice esta vaina en redes sociales y esta otra organización, y el resto, no. Vamos a insistir, vamos a persistir, vamos a martillar hasta que esto logre prender. Así como lo hemos hecho en otros temas,
principalmente políticos, y funcionó. Así como gracias a Dios y a ellos logramos movilizar por miles a muchos de la tercera edad para que votaran, salieran de sus casas con 65, 70, 80, 82, 85 años, 94 años, 100 en el caso de una persona, 102 exactamente, para impedir que este país caiga en las garras del socialismo del siglo XXI como lo ha logrado Bolivia ayer. Vamos a insistir en esto para impedir que más personas mueran, pudiendo salvarse con un corazón ajeno, que no llegó a tiempo simplemente porque algo en la logística falló, y no era porque no quisiera hacerlo, sino porque no supo oportunamente. Hemos retomado una campaña que no va a cesar. El año pasado ustedes verán que tenía aquí un botón junto con María Clara Triviño, y fue una parte. Esta es otra parte. Y seguiré, Dios mediante, porque gracias a que a tiempo intervinieron mi corazón, puedo seguir con ustedes. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ven a nuestra clase de yoga y coffee party en Windham Guayaquil, una clase para todos los niveles al aire libre con la mejor vista del río Guayas. Te espero este sábado 25 de octubre, 8:30 am, aquí en Windham Guayaquil. ¿Sabías que en Farmacis puedes pagar solo el copago de tu receta? El proceso es fácil. Traes tu receta médica, te atendemos como siempre y solo pagas tu copago. Pregunta por las aseguradoras afiliadas y aprovecha este beneficio. Tu salud es lo primero y tu copago lo hace posible en Farmacis. Ahí está Farmacis. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales, no te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales, no te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. Al reservar recibes $3,000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy.